Llegué temprano a casa y encontré a mi esposo en nuestra piscina de $18,000 que construimos juntos. Por favor, no arruines nuestras vidas, suplicó. Sonreí, tomé su ropa y presioné el botón que convirtió su traición privada en el escándalo más grande del vecindario. Por favor, no arruines nuestras vidas, suplicó Caleb. Solo sonreí. Luego presioné el botón. Lo primero que noté fue el agua. No risas, no conversación, solo el sonido de ella golpeando los azulejos de la piscina mientras el sol de la tarde pegaba en las puertas de vidrio. El patio trasero se veía normal. Piedra tibia, olor a cloro, mis plantas de albahaca junto a la parrilla. Hogar. Una palabra que de repente no significaba nada. Llegué a las 4:56 p.m. Recuerdo cada segundo. La bolsa del supermercado cortándome los dedos. Un aguacate rodando por el piso. El perro del vecino ladrando 2 veces. Luego quedándose callado, como si hasta el perro lo supiera. Entonces los vi. Caleb me vio primero. Sus manos se apartaron de la cintura de Vanessa de un salto. El agua salpicó. Se congeló. Marisa, dijo mi nombre como si yo fuera el problema. Vanessa se hundió más en la piscina hasta que solo se veían sus hombros. Dejé la bolsa del supermercado en el suelo. El aguacate rodó hacia el fregadero. No hagas una escena, dijo Caleb. Miré la silla del patio. Su camisa, su cinturón, sus llaves, el vestido de ella, sus sandalias, su teléfono, iluminado con 3 llamadas perdidas de su esposo, Mark. No grité, no pregunté cuánto tiempo llevaba pasando. La gente solo pregunta eso cuando todavía cree que la respuesta podría cambiar algo. Recogí la ropa, la doblé sobre mi brazo, despacio y con calma, como si fuera lavandería. Por favor, dijo Vanessa. Podemos explicarlo. Miré las huellas mojadas que llevaban de mi cocina a la piscina. Ya lo hicieron. Caleb se aferró al borde de la piscina. Su anillo de bodas atrapó la luz. Ya no significaba nada. No seas dramática, dijo. Ese fue el momento en que me quedé callada por dentro. El enojo me haría ver como la inestable después, así que me mantuve calmada. Caminé hacia el panel de seguridad junto a la puerta de la cocina, el que había pagado $2,700, el que Caleb se había burlado. Estás siendo paranoica, me había dicho. Estaba conectado a la cámara de la piscina, la cámara de la entrada, el timbre y la alerta de patrulla del vecindario. Lo que Caleb no sabía era que también estaba conectado a algo más, pero ya llegaré a eso. Su cara cambió cuando vio mi pulgar moverse hacia el panel. Marisa, no, lo presioné. La sirena atravesó el patio. Los perros ladraron a lo largo de la calle. Las cortinas se movieron. Las puertas de garaje se abrieron. El anciano al otro lado de la calle salió a su porche todavía con el café en la mano. La señora Palmer se asomó por encima de su cerca. Guantes cubiertos de tierra. 2 niños detuvieron sus bicicletas en la acera. Todos lo escucharon. Todos salieron a ver de quién era la alarma que gritaba a las 6 de la tarde. ¡Apágala!, gritó Caleb. Me quedé de pie junto al panel. Su ropa doblada sobre mi brazo, mi anillo todavía en mi dedo. ¿Por qué? Dije. Tú trajiste esto a 1,5 metros de mi cocina. Mi teléfono vibró. Alerta de emergencia de la compañía de seguridad confirmada. Patrulla notificada. Luego se iluminó la aplicación del vecindario. Alarma del patio trasero activada en 214 Ridge Hollow Lane. Con hora. Dirección registrada. Nada que discutir después. Metí la mano en el bolsillo del pantalón de Caleb y saqué el control de su camioneta nueva, la que había costado más que nuestro primer auto. Me observó levantarlo. Esto, dije, es lo último tuyo que va a entrar a mi piscina. Lo dejé caer. Se hundió en el agua azul. Caleb miró fijamente el lugar y, por primera vez en toda la tarde, se veía asustado en lugar de molesto. Entonces una puerta de auto se cerró de golpe al frente. Vanessa giró hacia la entrada. Todo el color se le fue del rostro. Un sub negro se había detenido frente a mi casa. Mark, susurró. Su puerta ya estaba abierta. Vanessa, dijo, su voz temblando. ¿Qué está pasando? No es lo que parece, dijo ella. Solo estábamos nadando. No dije una palabra. Solo extendí su ropa doblada y la puse en el pasto, justo en la línea de la cerca, justo donde la señora Palmer y otros 2 vecinos estaban parados. Salgan de mi piscina, dije, porque Mark no había venido aquí a ver a su esposa disculparse. Había venido con su teléfono ya en alto, grabando. Y lo que ninguno de ellos sabía, lo que no le había dicho a una sola persona parada en ese patio, era que una mujer llamada detective Renee Okafor ya estaba a 40 minutos de distancia manejando hacia Ridge Hollow Lane, con una carpeta en el asiento del copiloto que tenía el nombre de mi esposo. No por la piscina, sino por algo mucho peor que una infidelidad. Para entender cómo llegamos ahí, necesito retroceder 4 meses. Me llamo Marisa Cole. Tengo 34 años. Dirijo alianzas de marca para una empresa de tamaño mediano de equipo para exteriores desde una oficina convertida de bodega a 15 minutos de mi casa. Y hasta ese febrero les habría dicho que mi matrimonio estaba bien. No perfecto, bien, del tipo de bien que dejas de examinar porque examinarlo se siente ingrato. Caleb y yo nos conocimos hace 9 años en la fiesta de compromiso de un amigo en común. Era gracioso de esa manera fácil de llevarse bien. El tipo que recuerda tu nombre y el nombre de tu perro y pregunta por tu perro 3 semanas después, como si importara. Construyó una correduría de bienes raíces desde cero, Ridge Hollow Realty. 3 agentes y una oficina rentada encima de una tintorería cuando lo conocí. 12 agentes y una oficina real para cuando nos casamos. Compramos la casa en Ridge Hollow Lane, la misma calle que el nombre de su negocio, algo que él pensaba que era gracioso, hace 6 años. 4 habitaciones,
Una piscina que insistió en construir el verano que cumplimos 31. Una hipoteca que me hacía doler el estómago cada primero de mes. Vanessa y Mark Ford se mudaron 2 casas más abajo hace 18 meses. Vanessa dirigía el comité social de la Asociación de Vecinos. Mark viajaba constantemente, gerente regional de logística para una empresa de transporte de carga, fuera de lunes a jueves la mayoría de las semanas. Vanessa nos trajo un pastel de Bond la semana que se mudaron. Me caía bien. Esa es la parte que todavía me hace apretar la mandíbula. Para que quede claro, Caleb y yo habíamos hecho las cosas que se supone que debes hacer para mantener un matrimonio sano. Habíamos pasado por un tramo difícil 2 años antes, del tipo que todo matrimonio largo parece golpear alrededor del año 5, donde empiezas a discutir sobre el lavavajillas porque es más fácil que discutir sobre lo real. Y habíamos visto a una consejera de parejas durante 11 sesiones, una mujer llamada la doctora Elena Brooks, terapeuta matrimonial y familiar con licencia, oficina encima de un estudio de yoga en el centro. Caleb lo odiaba. Vino de todos modos, lo cual tomé en ese momento como prueba de que lo estaba intentando. Nos habíamos graduado de las sesiones semanales con lo que la doctora Brooks llamó una línea base de comunicación más saludable. Recuerdo estar orgullosa de esa frase. Recuerdo repetírsela a Priya como si hubiéramos ganado algo. Traigo esto a colación porque importa después, porque cuando todo se vino abajo, no fui a buscar a un extraño que me ayudara a procesarlo. Volví con alguien que ya tenía 11 sesiones de contexto sobre mi matrimonio, que ya sabía cómo sonaba Caleb cuando evitaba una pregunta. Eso importó más de lo que esperaba. Pero en febrero, nada de eso había pasado todavía. En febrero, todavía era el tipo de esposa que encontraba un cargo de $340 en un hotel a 40 minutos de distancia y pensaba brevemente, incómodamente, y luego lo dejaba pasar, de la manera en que dejas pasar una astilla que no puedes encontrar bajo la piel. Es más fácil dejar de buscar que seguir presionando algo que quizás realmente esté ahí. La primera señal de alerta, si soy honesta, ni siquiera fue sobre Caleb. Fue un cargo de $340 en nuestra tarjeta conjunta a principios de febrero de un lugar llamado el Hotel y Spa Bellamy, 40 minutos fuera de la ciudad. Cena con clientes, dijo Caleb, sin siquiera levantar la vista de su teléfono. El cierre de Whitfield, te lo dije. No me lo había dicho, pero me contaba sobre muchos cierres y no podía mantenerlos claros. Así que lo dejé pasar. Me dije que no era nada. Los agentes de bienes raíces comen muchas cenas caras. Es el trabajo. 2 semanas después, noté la colonia. Caleb había usado la misma Old Spice de farmacia durante 9 años. Solía burlarme de él por eso. De repente, había una botella negra de Tom Ford madera afuera en su lado de la barra del baño, girada de manera que la etiqueta apuntaba lejos del espejo, como si él tampoco quisiera verla. Regalo de un cliente, dijo. Cosas de agentes de bienes raíces, das y recibes. Me dije que no era nada. La gente cambia de colonia. No es un crimen querer oler diferente a los 37, pero mi estómago ya había empezado a hacer esa cosa donde se hunde medio centímetro y no vuelve a subir. En marzo, su teléfono empezó a dormir boca abajo. Siempre lo había hecho, en realidad, ahora que lo pensaba, solo que no lo había pensado antes. Una noche, vibró 2 veces en la mesita de noche mientras estaba en la ducha, y lo levanté por costumbre, de la manera en que levantas tu propio teléfono, y vi una vista previa de notificación. Vi Ford. Extraño esto ya, adjunto a una miniatura de foto que no abrí. Me dije que asuntos de la asociación de vecinos podían ser raros. Los comités mandan mensajes raros. Luego me dije que me estaba mintiendo a mí misma, y eso me asustó más que el mensaje. Cuando Caleb salió de la ducha, le pregunté lo más casualmente que pude manejar con el corazón latiendo contra mis costillas. ¿Todo bien con lo de la asociación que está manejando Vanessa? Ni siquiera parpadeó. ¿El evento de primavera? Está estresada por el servicio de banquetes. Una respuesta perfectamente normal, entregada sin una sola señal. Eso fue lo que me alcanzó. ¿Qué tan suave fue? Como si lo hubiera ensayado en la ducha. No lo confronté. Todavía no. Me dije que necesitaba más que una vista previa de notificación. La gente ha sido acusada injustamente por menos. En abril, fui a transferir dinero para una reparación de plomería y encontré nuestros ahorros conjuntos cortos por $6,200. Caleb lo explicó como un asunto de flujo de efectivo de la correduría. A veces adelantaba las comisiones de los agentes antes de que se cerraran los tratos, dijo, y lo recuperaba en días. Había pasado antes, técnicamente cierto, así que le creí, en su mayoría. Luego, 3 semanas después, haciendo la lavandería, encontré un recibo arrugado en el bolsillo de su chaqueta de joyería Larimer e Hijos. Una pulsera de tenis, $2,850, pagada en efectivo. Yo nunca recibí una pulsera de tenis. Mis manos de verdad temblaron sosteniendo ese recibo. No un poco. Temblaron tan fuerte que tuve que ponerlo sobre la secadora antes de que se me cayera. Me quedé de pie en el cuarto de lavado durante lo que se sintió como 10 minutos, solo respirando. Esa noche,
Lo confronté directamente por primera vez. Puse el recibo en la barra de la cocina entre nosotros como evidencia en un juicio que todavía no sabía que estaba construyendo. ¿Para quién es la pulsera, Caleb? La miró exactamente un segundo de más. Luego se rió. Una risa fea y practicada. Es para ti. Tu cumpleaños es en 6 semanas. Buena manera de arruinar una sorpresa, Marisa. Por eso exactamente no te cuento las cosas. Quería creerle tanto que casi dejé que funcionara. Esa es la parte que la gente no entiende sobre el gaslighting hasta que les pasa. No es que la mentira sea convincente. Es que tú quieres que sea verdad más de lo que el mentiroso lo quiere. Lo dejé pasar de nuevo. Pero esa semana, silenciosamente llamé a una compañía de seguridad y les dije que quería que instalaran cámaras. Robo de paquetes, le dije al técnico. Nos ha estado desapareciendo cosas. Esa parte al menos no era del todo mentira. Caleb los vio instalar el panel y se rió. 2,000 por cámaras porque Amazon no puede dejar una caja en el porche. Estás siendo paranoica, Marisa. No dije nada. Solo me aseguré de que la cámara del patio trasero tuviera un ángulo limpio de la piscina. A finales de abril, pasé por la oficina de Caleb a dejarle una bolsa de ropa, su traje para una cena de premios de agentes esa noche, el que había olvidado en el gancho detrás de la puerta de nuestra habitación. No llamé antes. Nunca había tenido que hacerlo antes. La recepción de Ridge Hollow Realty la manejaba una mujer llamada Rachel Dunor, a mediados de sus 50, ojos agudos, del tipo de gerente de oficina que había estado ahí desde que Caleb tenía 3 agentes y un piso rentado encima de la tintorería. Me había visto crecer en esa oficina durante 6 años, pasteles de cumpleaños, fiestas navideñas, el año que traje cupcakes cuando Caleb cerró su listado número 100. Le caía bien. Quiero dejar eso claro porque lo que hizo después le costó algo. No está en una reunión, dijo cuando pregunté si debía simplemente dejarle la bolsa. Simplemente no está hoy. Día personal. Lo dijo con cuidado, de la manera en que dices algo que ya has decidido no elaborar. Luego, mientras me daba vuelta para irme, agregó más callada, sin mirarme del todo a los ojos. Marisa, solo mantén buenos registros de las cosas. Recibos, fechas. Eso es todo lo que voy a decir. Me dije que era sobre la correduría, algún consejo de negocios vago. Nada que ver conmigo. Me dije que Rachel solo estaba siendo una mujer cuidadosa y profesional, que veía el dinero moverse por esa oficina para ganarse la vida, y probablemente decía cosas así a todos. En ese momento no me permití considerar que una mujer que me había conocido durante 6 años podría estar tratando de advertirme sobre algo que no podía decir legalmente de manera directa, porque su cheque de pago dependía de la discreción, y su conciencia aparentemente no. Dejé la bolsa de ropa en el escritorio y manejé a casa con la radio demasiado fuerte. De la manera en que subes el volumen de una canción para no pensar en una frase que alguien acaba de decirte. No entendí lo que Rachel quiso decir hasta 6 semanas después. Para cuando lo hice, ya era demasiado tarde para que hubiera sido. Dejé la bolsa de ropa en el escritorio y manejé a casa con la radio demasiado fuerte. De la manera en que subes el volumen de una canción para no pensar en una frase que alguien acaba de decirte. No entendí lo que Rachel quiso decir hasta 6 semanas después. Para cuando lo hice, ya era demasiado tarde para que hubiera sido una advertencia sobre la que pudiera actuar rápidamente, pero no era demasiado tarde para que importara. La detective Okafor me diría después que la declaración de Rachel, dada voluntariamente y sin citación, fue una de las piezas de testimonio más limpias en todo el caso, porque ella no tenía nada que ganar dándola y todo que perder. En mayo, mi amiga Priya, habíamos trabajado juntas durante 6 años, dirigía operaciones para la misma empresa, mencionó completamente al pasar durante el almuerzo que había manejado por Ridge Hollow Lane un martes para dejarme un regalo de cumpleaños, y había visto la camioneta de Caleb en la entrada de los Ford. Mediodía, la camioneta de Mark no estaba. Probablemente cosas de la asociación, dijo, ya arrepintiéndose de haberlo mencionado. Solo pensé que era raro, él estando en casa un día de trabajo. Me dije que no era nada. Caleb trabajaba desde casa a veces. Los vecinos hablan. Luego revisé su calendario. Lo compartía con la recepción de la correduría para programación y vi un bloque de 2 horas ese martes marcado visita al sitio, sin dirección listada. Cada otra visita al sitio en su calendario del último año tenía una dirección, cada una excepto 6, remontándose 4 meses atrás, todas cayendo en martes, todas de 2 horas, todas sin etiqueta. Fue entonces que mi estómago no solo se hundió, se quedó ahí abajo. No pude cenar esa noche. Le dije a Caleb que tenía migraña y me fui a la cama a las 7:30. Y me quedé ahí en la oscuridad haciendo cálculos en mi teléfono bajo las cobijas como una adolescente, cruzando 6 entradas de calendario en blanco contra 6 martes, contra un recibo, contra una vista previa de mensaje, contra una botella de colonia girada lejos del espejo. Intenté confrontarlo una vez más. 3 días después, más calmada esta vez, más estratégica. Le pregunté directamente si algo estaba pasando con Vanessa. ¿Estás hablando en serio ahora mismo? Se veía genuinamente herido, lo cual era de alguna manera peor que si se hubiera visto culpable. Está casada,
Yo estoy casado. Me estás acusando de algo asqueroso porque Priya vio una camioneta en una entrada. Esto es a lo que me refiero con la paranoia, Marisa. Es agotador. Me hizo disculparme esa noche. De verdad dije las palabras. Lo siento. Solo he estado estresada. Me odié a mí misma durante una semana después de eso. Pero dejé de intentar atraparlo con palabras. Decidí atraparlo con evidencia en su lugar. A finales de mayo, llamé a un nombre que Priya había usado una vez para un problema de robo en el trabajo. Roy Kessler, investigador privado con licencia con 22 años en el campo, 11 de ellos como detective en la oficina del sheriff del condado antes de independizarse. Su oficina estaba encima de un local de preparación de impuestos, luces fluorescentes, una cafetera más vieja que mi matrimonio. Necesito que sea honesta conmigo antes de gastar un centavo, dijo, deslizando un formulario de admisión sobre el escritorio. La mayoría de mis clientes ya saben la respuesta. Me están pagando por documentación, no por descubrimiento. ¿Entiende la diferencia? La entendía. Quería una prueba que pudiera entregarle a un abogado, no un sentimiento sobre el que pudiera discutir a las 2 de la mañana. Roy trabajó rápido y limpio. Dentro de 9 días, tenía fotos con marca de tiempo de la camioneta de Caleb en la residencia de los Ford en 2 martes distintos. Entrada a la 1:14 p.m. y a la 12:22 p.m. Ventanas de salida justo debajo de las 2 horas después, ambas veces. Tenía una foto del estacionamiento del hotel y Spa Bellamy. La camioneta de Caleb y un Lexus plateado registrado a nombre de Vanessa Ford. Mismo estacionamiento, 40 minutos de diferencia en la llegada, 3 horas de diferencia en la salida. Tenía, de una búsqueda de registros públicos, el hecho de que el cargo de $2,850 a joyería Larimer e hijos había enviado una pulsera no a nuestra casa, sino a un apartado postal registrado bajo el nombre B. Ford Designs, el negocio paralelo de Vanessa, una empresa de velas que dirigía desde su garaje. Quiero ser clara, me dijo Roy, deslizando el reporte sobre el escritorio en una carpeta manila etiquetada con un número de caso. Esto establece un patrón. No lo establece todo, pero es limpio. Tiene fecha. Y si termina necesitándolo en la corte familiar, se sostendrá. Me guió a través de su metodología de la manera en que imaginé que lo había hecho en un juzgado 100 veces antes. Registros de vigilancia con marcas de tiempo de GPS tomadas de un vehículo legalmente estacionado en calles públicas. Fotografías tomadas solo desde derecho de vía público. Nada que después pudiera ser desechado por allanamiento o invasión de privacidad. La cadena de custodia importa tanto como la foto misma, dijo. Registro cada mano por la que pasa este archivo empezando ahora mismo con usted. Cualquier descuido, cualquier hueco en la línea de tiempo, y un buen abogado desmonta todo frente a un juez. Yo no hago cosas descuidadas. Me cobró $1,350 por los 9 días de trabajo, desglosado hasta el kilometraje. Lo pagué de una cuenta de ahorros que Caleb no sabía que todavía tenía de antes del matrimonio. $3,000 que nunca me había animado del todo a fusionar en nuestras cuentas conjuntas. Recuerdo pensar, escribiendo ese cheque, que era la primera vez en meses que sentía que estaba haciendo algo en lugar de solo absorber algo. Me senté en mi auto en su estacionamiento durante 20 minutos después. No lloré. Solo me senté ahí con las manos en el volante, motor apagado, mirando a la nada, sintiendo algo endurecerse en mi pecho para lo que todavía no tenía nombre. La aventura, por fea que fuera, en realidad no fue lo que cambió todo. Lo que cambió todo fue una llamada telefónica que recibí completamente por accidente de un hombre llamado Daniel Reyes. Daniel era un contador público y examinador certificado de fraude que Rich Hollow Realty usaba para sus auditorías anuales, requeridas por la Comisión Estatal de Bienes Raíces para cualquier correduría que sostuviera fondos fiduciarios de clientes. Llamó a nuestra casa buscando a Caleb sobre una discrepancia en la conciliación de plica, y cuando Caleb no contestó, dejó un mensaje en la contestadora que nunca usábamos, la que seguía conectada en la cocina desde que nos mudamos. Solo lo escuché, porque estaba descongelando pollo y la máquina hizo un pitido. Caleb, soy Daniel Reyes. Necesito que me llames hoy. El dinero de garantía de Whitfield, los $42,000, no está en la cuenta de plica donde debería estar. Necesito una explicación antes del cierre del viernes, o tengo la obligación de reportar esto a la comisión. Llámame. Me quedé de pie en mi cocina sosteniendo una bolsa de muslos de pollo congelados y sentí que el piso se inclinaba. Llamé a Daniel yo misma. Le dije que era la esposa de Caleb y le pregunté con cuidado, porque todavía no entendía del todo qué estaba preguntando. ¿Qué era el dinero de garantía de Whitfield? Estaba vacilante, citando confidencialidad del cliente, hasta que le conté sobre los $6,200 faltantes de nuestra propia cuenta de ahorros allá en abril, el mismo mes en que Caleb lo había explicado como comisiones adelantadas. Daniel se quedó callado un segundo. Señora Cole, no puedo discutir detalles de las cuentas de la correduría con usted, pero le recomendaría fuertemente hablar con un abogado hoy, no la próxima semana. Eso no es algo sutil para que un contador
investigador forense le diga al cónyuge de un cliente. Entendí exactamente lo que significaba. Patricia Guan había estado ejerciendo derecho familiar durante 14 años con una especialidad secundaria, rara, y exactamente lo que necesitaba, en casos que se cruzaban con fraude financiero. Una amiga del Departamento de Recursos Humanos de mi empresa me dio su número. Me senté frente a su escritorio 2 días después con la carpeta Manila de Roy y las impresiones de 6 entradas de calendario en blanco y el mensaje de voz de Daniel Reyes transcrito en una libreta legal con mi propia letra temblorosa. Bien, dijo Patricia después de leer todo 2 veces, más despacio la segunda vez. Aquí está lo que necesito que entienda. Lo que tiene sobre la aventura va a importar para el divorcio. Infidelidad, disipación de bienes matrimoniales y gastó dinero conjunto en regalos para ella. Esa pulsera es disipación de libro de texto, pero lo que está describiendo con este cierre de Whitfield es potencialmente un delito grave. La malversación de Plica no es un asunto matrimonial. Eso es la Comisión Estatal de Bienes Raíces y posiblemente la Fiscalía. Entonces, ¿qué hago? No lo confronte. Confrontarlo ahora con un cierre a 48 horas le da tiempo de mover dinero, falsificar documentos o hacerlo desaparecer más. Documente todo lo que ya tiene y deje que los profesionales que ya están rondando esto, Reyes, la comisión, hagan su trabajo. Si quiere, puedo ponerla en contacto con alguien que maneja este tipo específico de queja de consumidor. Esa alguien era la detective Renee Okafor, 17 años en la unidad de crímenes económicos de la oficina del sheriff del condado. 6 de esos años especializándose en fraude de bienes raíces y fondos fiduciarios. Patricia organizó una llamada para la mañana siguiente. La detective Okafor fue directa de una manera que encontré extrañamente reconfortante, después de meses de que me dijeran que era paranoica. Señora Cole, he visto este patrón exacto probablemente 30 veces en mi carrera. El corredor adelanta fondos fiduciarios para cubrir un faltante. A veces apuestas, a veces una aventura con gustos caros, a veces ambas cosas. Siempre piensa que puede devolverlo antes de que alguien note. Usualmente se equivoca porque a la auditoría estatal no le importa su línea de tiempo. La suya es un faltante de $42,000 contra un cierre el viernes. Eso ya no es hipotético. Eso es un problema de cadena de custodia en el segundo en que ese cierre pase y el dinero no esté ahí. ¿Qué hago? Sigue viviendo su vida normal hasta el viernes. No le avise. Si pregunta, todo está bien. Voy a tener una solicitud frente a un juez para una orden de las cuentas financieras de la correduría para el jueves, contingente en el reporte de Reyes, que ya ha acordado proporcionar como reportador obligatorio bajo las regulaciones estatales de Plica. Si el dinero no vuelve a esa cuenta para el final del día del jueves, nos movemos el viernes por la mañana antes del cierre. ¿Y si vuelve para el jueves? Okafor se quedó callada un segundo. Entonces todavía tenemos un rastro documental que muestra que salió en primer lugar. Eso no desaparece porque entró en pánico y lo cubrió. Pero señora Cole, los hombres que ya están malabareando una aventura encima de un delito grave usualmente no tienen $42,000 por ahí para simplemente devolver. En mi experiencia, hacen otra cosa en su lugar. Intentan moverse rápido en una dirección diferente. No entendí a qué se refería con eso hasta el jueves. El jueves por la mañana, Patricia me llamó a las 8:40 am. Daniel Reyes acaba de mandarme por correo una copia del reporte que está obligado a presentar a la comisión. Le estoy reenviando la página relevante, exhibición D, en lo que se convertirá en el expediente. El faltante de la cuenta fiduciaria está confirmado, $42,150. No ha sido repuesto. Tenía 24 horas hasta el cierre de Whitfield. La detective Okafor tenía 24 horas para conseguir una orden de cateo frente a un juez. Y Caleb, aprendería después, tenía unas 6 horas restantes antes de dejar de fingir que todo estaba bien y empezar a hacer algo imprudente. No podía concentrarme en el trabajo. Me senté en mi escritorio fingiendo revisar una presentación de asociación para una marca de botas de senderismo, y cada vez que mi teléfono vibraba, todo mi cuerpo se sobresaltaba. Priya me preguntó 2 veces si estaba bien. Le dije migraña de nuevo. Me estaba convirtiendo en una excelente mentirosa, lo cual se sentía como una pequeña y fea herencia de toda la situación. Para las 11 de esa mañana, mis manos habían empezado a hacer algo que nunca antes había sentido. No temblando exactamente, más como un zumbido bajo y constante bajo la piel, de la manera en que un teléfono vibra en un bolsillo que no puedes alcanzar. Bebí 3 tazas de café que no necesitaba y lo empeoré. Fui al baño 2 veces solo para pararme en el lavabo y respirar, contando hasta 4 adentro, 4 afuera, un truco que la doctora Brooks me había enseñado 2 años antes para un tipo completamente diferente de estrés. No lo había necesitado desde entonces, lo necesitaba ahora como oxígeno. Al mediodía, Patricia escribió de nuevo. Reyes confirma que el faltante no ha cambiado según la conciliación de esta mañana. La detective quiere confirmación de que puede mantener la rutina nocturna normal. ¿Puede hacer eso? Escribí que sí antes de haber decidido realmente que era verdad. A la 1:50 p.m., Patricia escribió. El juez lo aprobó. La orden se ejecuta mañana en la correduría, contingente en que los fondos sigan faltando al final del día de hoy. La detective quiere que mantenga la rutina normal esta noche. No lo confronte. Salí del trabajo a las 4:30, la misma hora de siempre. Me detuve en la tienda por comestibles, la misma tienda de siempre, porque la detective Okafor me había pedido, con suavidad pero claramente,
que no cambiara nada de mi jueves. Si siente que algo es diferente, podría huir. Lo necesito exactamente donde está esta noche. No sabía, entrando a esa tienda, que la versión de no huir de Caleb iba a involucrar mi propia piscina trasera y una mujer 2 casas más abajo. Creo que, mirando atrás, eso es exactamente lo que el pánico le hace a un hombre como Caleb. No podía arreglar los $42,000. No podía deshacer la aventura. Así que hizo lo único que se sentía como control. Trajo a Vanessa a mi casa, a mi piscina, en la única tarde en que asumió que yo estaría exactamente donde siempre estaba. Se equivocó en eso también. Lo cual nos regresa al agua golpeando los azulejos y el aguacate en el piso y las manos de Caleb apartándose de la cintura de Vanessa como si se hubiera prendido fuego. Todo lo que hice en ese patio trasero, la calma, la ropa doblada, la alarma, el control hundiéndose en la piscina, lo hice ya sabiendo lo que venía a la mañana siguiente. No era solo una esposa traicionada actuando dignidad para los vecinos. La calma, la ropa doblada, la alarma, el control hundiéndose en la piscina, lo hice ya sabiendo lo que venía a la mañana siguiente. No era solo una esposa traicionada actuando dignidad para los vecinos. Era una mujer que había pasado 4 meses documentando a un hombre y finalmente se le habían acabado las razones para protegerlo de sí mismo. Cuando la puerta del sub de Mark se cerró de golpe al frente, cuando Vanessa susurró su nombre como una oración que no iba a ser respondida, sentí algo cercano al alivio. No felicidad, quiero dejar eso claro. No hubo felicidad en ese patio trasero, solo alivio. El tipo específico que llega después de contener el aliento tanto tiempo que olvidas que lo estás haciendo. Mark caminó por la puerta lateral con su teléfono ya en alto, grabando. Su voz temblaba, pero su mano no. Vanessa, ¿qué está pasando? No es lo que parece. Solo estábamos nadando. Nadie creyó eso. Ni siquiera los 2 niños en bicicletas en la acera. Puse su ropa doblada en el pasto junto a la cerca, completamente a la vista de la señora Palmer y los otros 2 vecinos que se habían acercado, atraídos por la sirena como si fuera una campana de cena. «Salgan de mi piscina», dije. Caleb salió primero, goteando, alcanzando su teléfono en la mesa del patio como si fuera un salvavidas. Fue entonces cuando llegó el segundo auto. No un SUV esta vez, sino un sedán gris sencillo con un pequeño arreglo de antena en el maletero que reconocí de inmediato, porque la detective Okafor me lo había descrito por teléfono el día anterior. Se bajó despacio, la placa ya sujeta a su cinturón, una carpeta bajo un brazo. A su lado había un hombre con una chamarra rompevientos con aplicación de la Comisión Estatal de Bienes Raíces, impreso en la espalda. «Caleb Cole», dijo la detective Okafor, caminando por la puerta todavía abierta como si fuera dueña del lugar. «Tengo una orden para revisar los registros de negocio en Ridge Hollow Realty, y tengo algunas preguntas para usted respecto a la cuenta de plica de Whitfield. Primero, intentamos en su oficina». Su asistente dijo que se había ido por un asunto personal. Caleb, parado ahí empapado, medio vestido frente al esposo de su amante, su propia esposa, y 4 vecinos, miró a la detective Okafor como si hubiera aparecido de una pesadilla de la que todavía pensaba que tenía tiempo de despertar. «Esto, puedo explicar la cuenta. Es un problema de tiempos. Los fondos no están en ningún lado, señor Cole», dijo ella, plana y pareja. «Sacamos los registros de la cuenta fiduciaria esta mañana después del reporte obligatorio del señor Reyes. $42,150 están sin justificar contra el cierre de mañana. Le recomendaría que se vista y venga con nosotros voluntariamente. Le va mejor así que la alternativa». Observé cómo cada músculo en la cara de Caleb se rendía a la vez. No dramáticamente, silenciosamente, como un edificio perdiendo energía piso por piso. Mark había dejado de grabar a su esposa para entonces. Estaba grabando a Caleb en su lugar, parado ahí en calzoncillos empapados junto a una detective real y un oficial de aplicación estatal, y algo en su expresión cambió de dolor de corazón a algo más cercano a satisfacción sombría. Después, ese video, 31 segundos de él, solo la parte con la detective, nada indecente, terminó en la aplicación del vecindario. Luego, de alguna manera, en una página de Facebook de noticias locales con 200,000 vistas, titulado simplemente «Corredor de Ridge Hollow Realty detenido después de confrontación en piscina de vecinos. El condado alega fraude de plica». Vanessa no dijo una palabra. Se envolvió en una toalla de piscina y no miró a nadie, ni siquiera a Mark. Especialmente no a Mark. Caleb fue formalmente acusado 11 días después. Malversación de fondos fiduciarios como delito grave y falsificación. El segundo cargo se agregó después de que Reyes descubrió una firma de cliente en un formulario de desembolso que la clienta real, Diane Whitfield, juró bajo juramento que nunca firmó. Los Whitfield recuperaron sus $42,150. El Fondo de Recuperación Estatal para Corredores con Licencia cubrió el faltante dentro de 3 semanas, lo cual Patricia me dijo que fue la única buena noticia en todo este expediente. La Comisión Estatal de Bienes Raíces suspendió la licencia de Caleb de inmediato, pendiente el caso criminal, y la revocó permanentemente 5 meses después de que se declarara culpable de un cargo reducido a cambio de restitución y no más de 18 meses adicionales.
de los cuales cumplió 7. El agente restante de Ridge Hollow Realty se dispersó a otras correduras dentro de 2 semanas. El letrero bajó del edificio encima de la tintorería para el final de ese mes. Mark presentó el divorcio de Vanessa dentro de la semana. Se mudó de Ridge Hollow Lane por completo para agosto. El precio de venta de su casa bajó 2 veces antes de que finalmente se vendiera en octubre, $40,000 por debajo de lo que habían pagado. Vanessa perdió su lugar en el comité social de la Asociación de Vecinos. No oficialmente por la aventura. La junta era demasiado educada para eso en papel, pero todos entendieron el momento. Presenté el divorcio de Caleb el siguiente lunes, entrando a la oficina de Patricia con la misma carpeta manila que Roy Kessler me había dado, ahora 3 veces más gruesa. La disipación de bienes matrimoniales, la pulsera, los cargos del hotel, un rastro documental de aproximadamente $9,000 en lo que la presentación de Patricia secamente llamó gastos no relacionados con el matrimonio, significó que la corte me otorgó una porción mayor de lo que quedaba de nuestros bienes conjuntos. Aunque quedaba, hacía mucho trabajo en esa oración, dado lo que los honorarios legales y la correduría colapsada ya habían consumido. Me quedé con la casa. Hice que drenaran y llenaran la piscina de nuevo 2 semanas después de que acusaron a Caleb, principalmente porque no podía dejar de imaginarme el control del auto sentado en el fondo, pero también porque quería, al menos una vez, reclamar algo sin un asterisco adjunto. Todavía veo a la doctora Elena Brooks, terapeuta matrimonial y familiar con licencia, cada 2 jueves. En nuestra tercera sesión, me dijo algo que he dado vueltas en mi cabeza 100 veces desde entonces. No obtuviste justicia porque fueras inteligente, Marisa. Obtuviste justicia porque te negaste a dejar que te llamaran paranoica y eso te convenciera de abandonar lo que ya sabías. No sé si eso es del todo cierto. Creo que obtuve justicia porque fui inteligente y paciente y tuve la suerte de que un contador forense marcara el número equivocado la tarde correcta, pero he decidido dejarme creer también su versión en los días que la necesito. Priya todavía saca el tema del aguacate. Se ha vuelto una broma entre nosotras, del tipo que solo funciona porque ambas sabemos que no es gracioso. ¿Cómo está el piso estos días? Me escribe, y sé exactamente a qué se refiere. Me encontré con Rachel Dunor en el supermercado en el otoño, ambas alcanzando la misma marca de café. Se veía nerviosa cuando me reconoció, como si todavía no estuviera segura de que yo hubiera entendido lo que había tratado de decirme allá en abril. Le dije que sí, eventualmente, y que había importado más de lo que probablemente se daba cuenta. Ya había dejado Ridge Hollow Realty por una compañía de títulos en el centro. Mejores horarios, dijo, aunque creo que ambas sabíamos que en realidad era sobre no querer que su nombre estuviera asociado con lo que las noticias locales seguían llamando el caso de plica de Ridge Hollow cada vez que resurgía en una semana de pocas noticias. Nos quedamos en el pasillo del café durante 10 minutos, hablando de nada importante. Fue la primera conversación que había tenido en meses que no se sintió como recolectar evidencia. Diane Whitfield, la clienta cuyo dinero de garantía empezó todo este desenmarañamiento, me mandó una tarjeta ese invierno. Nunca he descubierto del todo cómo consiguió mi dirección. Sospecho que fue Patricia, quien lo niega, pero la tarjeta solo decía, con letra cuidadosa, no la conozco, pero espero que esté bien. Conseguimos nuestra casa porque alguien finalmente dijo la verdad. La guardo en el cajón con el papeleo del divorcio, lo cual se siente extraño, pero también exactamente correcto. La señora Palmer me saluda por encima de la cerca la mayoría de las mañanas ahora, guantes de jardinería todavía perpetuamente sucios. Nunca menciona esa tarde. Yo tampoco. Algunas cosas no necesitan decirse 2 veces. Pienso en el sistema de seguridad de $2,700 a veces, el que Caleb se burlaba, el que llamaba paranoico. Terminó haciendo exactamente lo que le dije al técnico que quería que hiciera. Atrapó algo desapareciendo. Solo que en ese momento no sabía que lo que estaba desapareciendo era él. La detective Okafor me llamó una vez más meses después, solo para cerrar el círculo. Esa fue la frase que usó. Cerrar el círculo, y me hizo saber que los pagos de restitución de Caleb habían empezado a procesarse a través de la corte. Le agradecí. Luego me senté en mi patio trasero sola, escuchando el zumbido del filtro de la piscina, y me di cuenta de que no me había sobresaltado con el sonido del agua corriendo en mucho tiempo. Me rogó que no arruinara nuestras vidas esa tarde junto a la piscina. Se equivocó en al menos una cosa. No arruiné nada. Solo dejé de sostenerlo por él.